La salud del cuerpo físico. Samael Aun Weor. En estos instantes me vienen a la memoria muchas escenas, muchos dramas, pasajes extraordinarios de los antiguos tiempos. Colegios iniciáticos, ermitas solitarias donde los anacoretas meditaban en silencio. Arroyuelos cantarines que se precipitaban entre sus lechos de rocas, sibilas maravillosas de la Europa druida, ermitaños del viejo Egipto de los faraones en sus primeros tiempos, etc. No hay duda, mis caros hermanos, que en los misterios de Eleusis, así como en los de Troya, Cartago, Egipto, etc., lo psíquico y lo físico marchaban en forma paralela, armónica perfecta. Recordad por un instante, los misterios pitagóricos, entonces no era admitido aquel que no supiera matemática. Recordad a los derviches danzantes, las runas magníficas, las preciosas danzas de la antigua India, los movimientos rítmicos y perfectos de los iniciados egipcios, y veréis, mis caros hermanos, ese paralelismo extraordinario que siempre ha existido entre lo espiritual, lo anímico y lo físico. Tenemos, indubitablemente, un cuerpo de carne y hueso, tal cuerpo posee una euritmia maravillosa y en el cerebro se encuentran muchos poderes que deben ser despertados. Es indispensable aprender a manejar nuestro propio cuerpo, saber sacar de él, saber extraerle sus más dulces melodías. Es impostergable hacerlo vibrar como una sinfonía entre el arpa milagrosa del infinito universo. Absurdo es, mis caros hermanos, permitir que Jeropas, el tiempo, dañe este precioso vehículo que se nos ha dado para nuestra propia autorrealización íntima. En verdad, hermanos, os digo que nosotros, los gnósticos, tenemos métodos precisos para rejuvenecer el organismo y para curar todas las enfermedades. Es incuestionable que nosotros podemos aprender a autocurarnos, cada uno de nos puede convertirse en su propio médico, aprendiendo a curarse a sí mismo y sin necesidad de medicinas. He ahí el más caro ideal. Se hace urgente conservar este cuerpo en perfecta salud, durante muchos años, a fin de disponer de este precioso vehículo para nuestra propia autorrealización íntima. Venerable Maestro Samael Aun Weor. No está bien que alguien, dedicado al camino secreto, tenga un cuerpo excesivamente gordo, con un vientre abultado, y fuera de toda euritmia de perfección. Eso indica glotonería, gula, y hasta pereza. El mundo de relaciones. Introducción. Dichoso aquel que pueda alimentarse con los frutos del árbol de la vida, porque ese será inmortal. Dichoso aquel que pueda alimentarse con uno de esos frutos, aquel que pueda, en verdad, nutrirse con esa corriente de vida que viene desde el Aeón 13 hasta el cuerpo humano, porque jamás conocerá enfermedades y se hará inmortal. Pero para poder nutrirse con el árbol de la vida, se necesita antes que todo, haber eliminado los agregados psicológicos. Recuerden ustedes que los agregados psíquicos, viva personificación de nuestros errores, alteran el cuerpo vital y alterado este, daña el cuerpo físico. Así surgen las enfermedades. ¿Quién es el que produce la úlcera? ¿No es acaso la ira? ¿Quién produce el cáncer? ¿No es acaso la lujuria? ¿Quién produce la parálisis? ¿No es acaso la vida materialista, grosera, egoísta y fatal? Las enfermedades son producidas por los agregados psíquicos o demonios rojos de Set, viva personificación de nuestros errores. Cuando todos los demonios rojos de Set hayan sido aniquilados con el fuego, cuando de nuestra mismísima personalidad haya sido quemada, entonces nos nutriremos con el árbol de la vida. La vida, descendiendo desde el absoluto, a través de los 13 eones, penetrará en nuestro cuerpo y nos hará inmortales, la salud será recobrada, jamás se volverá a tener enfermedades. De nada sirven los científicos, con toda su ciencia, para curar. Si ellos curan, el paciente vuelve a enfermar.
Es claro que el ego mete el veneno, de sus morbosidades y podredumbres, dentro de los órganos y los destruye. He ahí el origen de las enfermedades. Las gentes quieren una panacea para curarse, pero en tanto tengan el ego vivo, vivirán enfermos. El mundo de las relaciones tiene tres aspectos muy diferentes, y que en forma precisa necesitamos aclarar. Primero, estamos relacionados con el cuerpo planetario, con el cuerpo físico. Segundo, vivimos en el planeta Tierra y por consecuencia lógica estamos relacionados con el mundo exterior y con las cuestiones que atañen a nosotros, familiares, negocios, dineros, cuestiones de oficina, profesión, política, etc. Tercero, la relación del hombre para consigo mismo. Para la mayoría de las gentes este tipo de relación no tiene la menor importancia. Desafortunadamente a las gentes solo les interesa los dos primeros tipos de relaciones, mirando con la más absoluta indiferencia al tercer tipo. Alimento, salud, dinero, negocios, constituyen realmente las principales preocupaciones del animal intelectual, equivocadamente llamado hombre. El cuerpo planetario o cuerpo físico, a veces se encuentra enfermo, a veces sano y así sucesivamente. Creemos siempre tener algún conocimiento de nuestro cuerpo físico, mas en realidad ni los mejores científicos del mundo saben mucho del cuerpo de carne y hueso. No hay duda que el cuerpo físico, dada su tremenda y complicada organización, está, ciertamente, mucho más allá de nuestra comprensión. En lo que respecta al segundo tipo de relaciones, somos siempre víctimas de las circunstancias. Es lamentable que todavía no hayamos aprendido a originar consciente las circunstancias, son muchas las gentes incapaces de adaptarse a nada o a nadie, o a tener éxito verdadero en la vida. Al pensar en sí mismos, desde el ángulo del trabajo esotérico gnóstico, se hace urgente averiguar con cuál de estos tres tipos de relaciones estamos en falta. Puede suceder el caso concreto, de que estemos equivocadamente relacionados, con el cuerpo físico, y a consecuencia de ello estemos enfermos. Puede suceder que estemos mal relacionados con el mundo exterior, y como resultados tengamos conflictos, problemas económicos, sociales, etc. Puede que estemos mal relacionados consigo mismos y que secuencialmente suframos mucho por falta de iluminación interior. Obviamente si la lámpara de nuestra recámara no se encuentra conectada a la instalación eléctrica, nuestro aposento estará en tinieblas. Quien sufre por falta de iluminación interior, debe conectar la mente con los centros superiores del ser. Incuestionablemente, necesitamos establecer correctas relaciones, no solo con nuestro cuerpo planetario, o cuerpo físico, y con el mundo exterior, sino también con cada una de las partes de nuestro propio ser. Los enfermos pesimistas, cansados de tantos médicos y medicinas, ya no desean curarse, mientras que los pacientes optimistas luchan por vivir. En el casino de Monte Carlo muchos millonarios, que perdieron su fortuna en el juego, se suicidaron, mientras que millones de madres pobres trabajan para sostener a sus hijos. Son incontables los aspirantes deprimidos que por falta de poderes psíquicos y de iluminación íntima, han renunciado al trabajo esotérico sobre sí mismos. Pocos son los que saben aprovechar las adversidades. En tiempos de rigorosa tentación, abatimiento y desolación, uno debe apelar a la íntima recordación de sí mismo. En el fondo de cada uno de nos, está la Tonantzin azteca, la Estella Maris, la Isis egipcia, Dios Madre, aguardándonos para sanar nuestro adolorido corazón. Cuando uno mismo se da el choque del recuerdo de sí, se produce un cambio milagroso en todo el trabajo del cuerpo físico, de modo que las células reciben un alimento diferente. La salud del cuerpo físico.
Quiero que ustedes comprendan que el cuerpo vital, asiento de la vida orgánica, ha sido diseñado por los ángeles de la vida, de acuerdo con la ley de causa y efecto. Aquellos que en su pasada existencia acumularon deudas muy graves, podrán nacer con un cuerpo vital defectuoso, el cual, como es natural, servirá de base para un cuerpo también defectuoso. Los mentirosos pueden nacer con un cuerpo vital deformado, dando por resultado un cuerpo físico monstruoso o enfermizo. Los viciosos podrán nacer con el cuerpo vital manifiestamente degenerado, lo cual dará base para un cuerpo físico también degenerado. Ejemplos. El abusador pasional, sexual, a la larga puede nacer con el cuerpo vital indebidamente polarizado, esto motivará un vehículo homosexual, o una forma femenina lesbiana. Indubitablemente, homosexuales y lesbianas son el resultado del abuso sexual en pasadas existencias. El alcohólico puede nacer con un cerebro vital anómalo, defectuoso, el cual podría servir de fundamento a un cerebro también defectuoso. El asesino, el homicida, aquel que incesantemente repite tan horrendo delito, a la larga puede nacer inválido, cojo, paralítico, ciego de nacimiento, deformado, horripilante, asqueante, o definitivamente loco. Es bueno saber que el asesinato es el peor grado de corrupción humana y que de ninguna manera podría el asesino retornar con un vehículo sano. Las taras hereditarias, ostensiblemente están puestas al servicio de la ley del karma. Evidentemente, la herencia está en los genes del sexo y mediante estos trabaja la ley con todo el mecanismo celular. Es bueno comprender que los genes controlan la totalidad del organismo humano, y se hallan en los cromosomas, en la célula germinal, son el fundamento de la forma física. Cuando estos genes se encuentran en desorden, cuando no existe la formación natural legítima en ellos, indiscutiblemente originan un cuerpo defectuoso, y esto es algo que ya está demostrado. Daremos los ejercicios esotéricos, relacionados pues, con la curación del cuerpo físico y también con la cuestión aquella de rejuvenecerse. Los jóvenes, todos, no quieren regenerarse y lo más grave es que no aprecian, no saben valorar lo que es la juventud. Los viejos sí saben y aprecian hondamente lo que los jóvenes desprecian: el tesoro de la juventud. Si un joven, por ejemplo, por un momento se volviera viejo, siquiera por una hora, y luego volviera a ser joven, estoy seguro que aprovecharía la juventud hasta el máximo y que lucharía por conservarla, pues por lo que uno debe luchar es por ser joven, y de hecho, mantenerse joven, ¿verdad? Ustedes dirán que eso es imposible, porque los años van pasando. Pero, ¿qué es eso de los años van pasando? El tiempo no es más que una ilusión de la mente. La realidad es que no hay tal tiempo, el tiempo no existe. En el sagrado absoluto solar, por ejemplo, el universo existe en forma completa, unitotal, dentro de un instante eterno, con todos sus procesos, más allá del tiempo. Lo que sucede es que al cristalizar los distintos procesos en el universo, nosotros establecemos el concepto tiempo entre cristalización y cristalización. Vamos un día al campo, vemos que sale el sol y decimos: son las 6 de la mañana. Vemos que se oculta y decimos: son las 6 de la tarde. Al ocultarse decimos que han pasado 12 horas, pero, ¿dónde están esas 12 horas? Me pregunto y les pregunto a ustedes: ¿de dónde las sacaron? Yo quisiera que alguien me pusiera esas 12 horas en un laboratorio para examinarlas, para ver de qué están hechas. Si de hierro, cobre, o de qué están hechas tales horas. ¿De dónde las sacaron, pues? Me pregunto. ¿De qué sustancias están hechas? ¿Son redondas, son cuadradas, o cómo son? Quisiera conocerlas, que las pusieran en una vitrina o en la mesa de un laboratorio, para mirarlas. Realmente, eso no existe, el tal tiempo no existe, es un invento ahí de la mente.
Lo que ha habido es el proceso de la salida del sol, y el proceso de ocultarse el sol, pero entre periodo y periodo, es decir, entre el fenómeno de ver salir el sol y el fenómeno de ver morir, ponemos nuestras tan cacareadas horas. Eso es un invento ahí de la mente. Esos dos fenómenos, del salir y de ocultarse el sol, son dos fenómenos que se han sucedido dentro de un instante eterno. No hay tal tiempo. Pues el tiempo es completamente subjetivo, no tiene, dijéramos, una fuente objetiva, real. Es un invento ahí de la mente, como sucede en la cuestión esta de la ancianidad. Decimos nosotros, tengo 80 años y por lo tanto soy un anciano, pero muestren esos años, ¿dónde están? Yo quisiera que los pusieran en un laboratorio, esos tan cacareados 80 años, para examinarlos a ver de qué son, de qué substancia están hechos. ¿Dónde están? La cruda realidad de la cosa, mis caros hermanos, es que ha habido una sucesión de fenómenos en un organismo. Que células nuevas han sido cambiadas por células viejas, que las nuevas, debido a los procesos de asimilación, de eliminación, etc., se han cambiado en formación aparentemente vieja, es decir, se han dañado, se deterioran y luego son eliminadas. Por último, como se experimenta una lesión en el organismo, hay células en vías de eliminación, células desgastadas, etc., entonces decimos, es cuestión de la edad. Pero es cuestión de células, no de edad, es cuestión de fenómenos de mecánica celular. Pues los años, ¿dónde están? Es mecánica celular lo que hay allí, procesos mecánicos defectuosos. No hagamos procesos mecánicos, no por Dios. Vamos a crear células nuevas, vamos a establecer ritmos perfectos en nuestro organismo. Poner a girar los vórtices, los chakras. El occipital, el frontal, el laríngeo, el hepático, el prostático, las dos ruedas de las rodillas. Claro, ellos son vitales para el organismo, y en conjunto todos los chakras son vitales. Por allí entra la vida, entran los tatuas, dijéramos, al interior del cuerpo. Esos tatuas entran, sí, como les he dicho, y se convierten en hormonas, y hormona viene de una palabra griega que significa excitar, ansia de ser, fuerza de ser. Indubitablemente, los tatuas entran por las puertas de los chakras, en las glándulas de secreción interna y dentro de tales glándulas se convierten en hormonas. Si ponemos a girar los chakras intensamente, pues creamos hormonas en cantidades anormales, y estas, a su vez, crearán tejidos y células nuevas y tendremos un organismo nuevo siempre. Entonces, ¿en qué habrá quedado la tan cacareada vejez y los 80 años? Vamos al grano, vamos a los hechos, mis caros hermanos, vamos a los hechos. Ahora, tengan ustedes en cuenta, y es bueno que lo sepan, que las hormonas más poderosas del organismo humano están en las glándulas de secreción interna sexuales. En las glándulas sexuales, repito. Piensen ustedes por un momento, por ejemplo, en lo que son las hormonas sexuales, los zoospermos sexuales. Es claro, y vamos a los hechos, que los testículos tienen 3 capas. La primera capa testicular tiene células que nos permiten vivir y que manifiesta su actividad muy especialmente durante los 7 primeros años de la infancia. Entonces pasamos todos por la regencia de la luna. Más tarde, de los 7 a los 14, bajo la regencia de Mercurio, entra en actividad la segunda capa testicular, que define muy bien el sexo del varón, y mucho más tarde, de los 14 a los 21, bajo la regencia de Venus, pues entra en actividad la tercera capa testicular, la que produce abundantes zoospermos. Estos zoospermos al producirse en la tercera capa testicular, ascienden por el testículo adyacente, siguen por el cordón espermático rumbo a las vesículas seminales, hasta llegar a la próstata. Interesantísimo resulta saber que conforme esos zoospermos van subiendo por los cordones espermáticos, se van electrificando, cargando de una gran electricidad, y lo más curioso e interesante es que se imantan, dijéramos, de sur a norte, es decir, funcionan como la brújula.
de sur a norte, esto es, también se orienta de sur a norte, electrificado, imantados. Es interesantísimo verlos pasar, pues, de un canalillo a otro, subiendo, subiendo, subiendo por los cordones espermáticos, hasta llegar realmente a las vesículas seminales donde se purificará aún más el esperma, todos estos zoospermos, hasta llegar a la próstata. Aquí hay un chakra muy importante, claro, allí está el chakra Swadhisthana, que es el fundamental en el magisterio de la transmigración sexual, y la transmutación sexual tiene como basamento a la próstata. El chakra prostático es pues, importantísimo, interesantísimo. Ese esperma realmente, se purifica totalmente, se vuelve completamente radioactivo, se vuelve completamente electromagnético, etc. Se transforma en energía sobre todo cuando se trabaja con el Sahaja Maituna. Mediante el trabajo con el Sahaja Maituna, se transforma completamente en energía. La energía viene a subir por los cordones Ida y Pingala, y luego, los zoospermos se descomponen en hormonas. Las hormonas pasan a través de las membranas, y al fin, entran en la circulación sanguínea y estimulan, activamente, a las glándulas de secreción interna. Las ponen a trabajar con intensidad extraordinaria y luego ascienden, continúan su curso ascendente hasta el cerebro. Allí suben pues, a poner en actividad las áreas del cerebro que ya no trabajan, que están degeneradas. Vienen a dinamizar todas las células cerebrales y a poner en acción determinados poderes latentes en el hombre, etc. Desgraciadamente, y eso es lo más grave, mis caros hermanos, las gentes están degeneradas. Los hombres vulgares, comunes y corrientes, no dejan, ni siquiera un segundo, ascender los zoospermos hasta la próstata. Desde las vesículas seminales los regresan, los eliminan, para la satisfacción de sus impulsos brutales. En esas circunstancias, el cerebro se degenera terriblemente por la falta de ascenso de hormonas. No recibe hormonas sexuales y pierde su capacidad de acción. Las facultades latentes en el hombre se atrofian porque no hay el estímulo suficiente de las hormonas sexuales, que son tan poderosas, pues como les he dicho, ellas tienen poder para poner en actividad todas las glándulas de secreción interna, para hacerla producir hormonas de toda clase, que dinamicen al organismo vivo. Además, hay que tener en cuenta otros factores. Vean ustedes. La fuerza sexual es la que produce, en el feto, el fenómeno de mitosis. Entiéndase por mitosis la división de las células con el propósito de gestación humana o animal, o lo que sea. Bien, la presencia de la energía creadora hace que la célula original, que tiene como ya se sabe, 48 cromosomas, se dividan en 2, que las 2 se dividan en 4, y las 4 en 8, etc., formándose así los tejidos, los órganos y demás. Ese es el proceso de gestación, de formación de las criaturas entre el vientre materno. Bien, quiero decirles a ustedes ahora, llevando esto al campo de la transmutación sexual, que las hormonas sexuales, activas dentro de la sangre, cargadas de electricidad y magnetismo, van a producir en el organismo vivo, humano, adulto, los procesos de mitosis, es decir, nuevas divisiones de células, formación de nuevos tejidos, etc. Así es, dijéramos, desde un punto de vista biológico, cómo se logra la completa regeneración o rejuvenecimiento del organismo humano. Es obvio que necesitamos crear, repito, nueva carne, nueva sangre, nueva vida en el cuerpo para eliminar enfermedades, etc. Aquel que trabaje en el Maituna, con su esposa sacerdotisa, consigue todo eso, y por medio del Vajroli Mudra, se consigue también el proceso biológico de recuperación. Así pues, necesitamos la transmutación de la fuerza sexual y el sabio aprovechamiento de las hormonas, para bien del organismo humano. Eso está claro, y quiero que ustedes lo entiendan en una forma específica, definida. ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, entre los jóvenes de la nueva ola y los viejos anticuados y retardatarios? 1.
que la tercera capa testicular de un joven está produciendo hormonas sexuales en cantidades alarmantes, zoospermos, dijéramos, por montones. Todos esos zoospermos, transformados en hormonas, van al cerebro y lo renuevan. Por eso los jóvenes tienen un modo de pensar revolucionario, se abren a lo nuevo, etc. En cambio, los pobres viejos que ya gastaron el esperma sagrado, que se han deteriorado por el abuso sexual, están francamente amolados, ya la tercera capa testicular produce muy pocos zoospermos. Demora, muchas veces días y meses para tener zoospermos suficientes como para lograr una erección fácil. Claro, cuando ellos consiguen tener tal erección, inmediatamente van al coito y eliminan esos zoospermos. Luego, duran unos días, un mes o más, acumulando nuevos zoospermos, cuando ya los tienen, van inmediatamente a derrocharlos, para la satisfacción pasional de un momento, y así ellos van pasando sus vidas, hasta que mueren. Y así, no teniendo ellos cómo producir zoospermos, en cantidades alarmantes, va atrofiándoseles, totalmente, la tercera capa testicular, hasta no producir ninguno. Sucede que la segunda, debido a esa cuestión, produce sus células u hormonas, pero éstas no logran pasar a otra etapa, debido al atrofiamiento de la misma. Entonces hasta vienen ciertas inflamaciones o hinchazones entre la segunda o tercera capa, y lo que es peor aún, ello viene a afectar, por secuencia lógica, la próstata. Esos pobres viejos degenerados son siempre operados de la próstata, debido a esos abusos. Esto es claro, y quiero que ustedes lo entiendan en forma específica y definida. Los pobres viejos pues, al no producir en la tercera capa testicular esos zoospermos en cantidades alarmantes, pues no tienen ideas nuevas, porque sus células cerebrales están atrofiadas, determinadas áreas no le trabajan, se quedan con lo que aprendieron en el pasado y se convierten en viejos retardatarios que no admiten nada nuevo. Con sus ideas rancias, anticuadas y torpes del ayer, claro que ellos chocan con la juventud, porque la juventud está produciendo zoospermos nuevos, tienen ideas nuevas y se abren a lo nuevo. Entonces, viene el choque entre lo nuevo y lo viejo. Esa es la diferencia, pues, que hay entre los jóvenes de la nueva ola y los hombres viejos. Es una diferencia completamente biológica, sexual. Entiendan ustedes esto con claridad. Así pues, quiero que aprovechen ustedes, el Vajroli Mudra, tal como se les ha enseñado, para la transmutación, y quienes tienen mujer, que practiquen la magia sexual. En cuanto a las mujeres, hay que hablar algo, para ellas, voy a hablar algo. Las mujeres que desgastan su energía sexual, pues se amuelan, porque todo su sistema óseo, se perjudica indudablemente, con tantos hijos se debilita extraordinariamente. Pero si la mujer transmuta sus energías sexuales por medio del Maituna, o a través del Vajroli Mudra, etc., va produciendo abundante número de hormonas femeninas a su sangre, y esas hormonas van a producir el mismo efecto. Van a cargar de electricidad las células gastadas, ayudan a determinados linfocitos, a determinados leucocitos, células en general, para producir fenómenos de mitosis y crear nueva carne, nueva sangre, nueva vida. Sus hormonas también van a dar al cerebro, van a fortificarlo, a poner a trabajar determinadas células, a despertar determinados poderes, etc. Pero la mujer que se desgasta sexualmente, se degenera inevitablemente, y llega un momento en que sus ovarios no producen más hormonas femeninas, suficientes como para la regeneración. Entonces viene ese estado horrible de la mujer anciana, que ya es decrépita porque ha gastado sus energías sexuales, vitales. He hablado claro, y creo que ustedes me están entendiendo. Esta ampliación sobre el Vajroli Mudra era necesaria también, desde el punto de vista científico. Pasemos ahora, mis caros hermanos, a otro aspecto. Analicemos un poco la cuestión esta del Viparita Karani Mudra.
Ya explicamos cuál es la posición del Viparita Karani Mudra. Sabemos que los 6 ritos comienzan, el primero, girando de izquierda a derecha como las manecillas de un reloj, esa es la danza de los derviches torbellinos. Sabemos que después el estudiante se acuesta en el suelo, con las piernas y los brazos abiertos en cruz. Todo esto a través de la meditación, de la oración, etc. Después viene el momento en que el estudiante levanta las piernas, manteniendo la cabeza, sin almohada, sobre el piso, sobre un tapete o sobre una colcha, o sobre una alfombra o como se sienta más cómodo. Bien, luego, claro, con esta posición de piernas levantadas y la cabeza baja, pues la sangre va a la cabeza. Ahora piensen ustedes lo que es una sangre enriquecida con hormonas sexuales. Es extraordinario. Tal tipo de sangre va a poner a trabajar las diversas áreas del cerebro, diversos centros. Va a sacar linfa estancada. Sí, linfa que ha de pasar a los depósitos de abajo, del bajo vientre, etc., o que va a ser distribuida por sus canales correctos, y lo más interesante de todo, y esto es lo que yo quiero que ustedes sepan, es que esa sangre va a preparar el trono, óiganlo bien, el trono, para el sol resplandeciente, para un sol atómico, logoico, que existe realmente en el nacimiento del ombligo. Piensen ustedes en lo que esto significa, mis caros hermanos, es extraordinario. Aquí tengo cierto mapa que ahora voy a enseñar a nuestros hermanos. Cierto mapa Zen, muy útil. Pero por ahora me limito a decir que la sangre esa, enriquecida, fluye hacia el cerebro. Prepara el trono. ¿Dónde está el trono? Está exactamente en el pedúnculo cerebral, en el centro colector de impulsos aferentes, que controla todos los movimientos nerviosos orgánicos, etc., del organismo vivo. Bien, cuando ese sol resplandeciente, que está en el nacimiento del ombligo, sube a ocupar su puesto en el pedúnculo cerebral, en el centro colector de impulsos aferentes, entonces la mente queda bajo el control de ese sol resplandeciente, iluminada por dentro con un sol. Piensen ustedes en lo que es tener un sol espiritual por dentro, y la luna que hoy en día está ocupando ese centro colector de impulsos aferentes, y que nos amarga la existencia, haciéndola torpe, pesada, reaccionaria y estúpida, baja, inevitablemente, a ocupar el puesto que hoy en día está ocupando el sol, en el nacimiento del ombligo. Hay, pues, un cambio. El sol, del nacimiento pasa al pedúnculo cerebral y la luna, que está en el pedúnculo cerebral, pasa al nacimiento del ombligo. Este cambio pues, de sol y de luna, dentro del organismo, es precisamente, mis caros hermanos, lo que se denomina, Viparita Karani Mudra. La mente, normalmente, es la que más atormenta la vida de los estudiantes, de todos los neófitos, de todos los aspirantes al camino, lo que hace que la vida sea realmente amarga como la hiel, porque nadie es feliz con la mente. Si la mente queda controlada por el sol espiritual, pues entonces ya nos libertamos, ya salimos de esa desgracia, ya quedamos iluminados totalmente. Pero, hoy por hoy, ¿qué hay metido ahí en la mente? Lo que está allí entre ese pedúnculo cerebral, en ese centro colector de impulsos aferentes, en la raíz misma del paladar, es desgraciadamente, una luna atómica. Pesada como todas las lunas, grosera como todas las lunas, blanca como todas las lunas, llena de impulsos involuntarios, espantosos, horribles, de escepticismo, de materialismo, de grosería. Sacar esa luna de allí, del cerebro, y colocarla en el nacimiento del ombligo, es lo mejor de lo mejor, y sacar el sol, que está bajo el nacimiento del ombligo, y pasarlo al puesto que hoy ocupa esa luna, es decir en el centro mismo del cerebro, en la raíz del paladar, en el pedúnculo cerebral, en el centro colector de impulsos aferentes, pues es el gran triunfo, porque entonces viene uno a quedar iluminado por dentro, radiante, activo, dinámico, lleno de esplendor y felicidad. Y esto se puede lograr mediante el Viparita Karani Mudra. Sí, pero en ese instante en que se está haciendo esa práctica, hay que rogarle al Logos, porque el Logos es el que está en el fondo del sol, tras el sol físico que nos alumbra.
Él es quien puede verdaderamente llevar la luz a nuestro cerebro. Es Él quien puede agarrar ese sol, que está en el nacimiento del ombligo y pasarlo al pedúnculo cerebral. A Él, es a quien hay que suplicarle. Afortunadamente, tenemos nosotros un mediador, alguien que ruega por todos nosotros. Quiero referirme en forma enfática, a la Divina Madre Kundalini, a la serpiente ígnea de nuestros mágicos poderes. Indudablemente, ella, repito, ella pues ruega por nosotros. Podemos suplicarle a ella durante el Viparita Karini Mudra, para que suplique al Logos, a ese sol espiritual puro, dinámico, de oro, para que lo llame, para que lo invoque, para que él venga a realizar esa operación en nosotros. Es claro, mis caros hermanos, que esta cuestión no se realiza de la mañana a la noche, esto no es cuestión como soplar y hacer botellas, esto no es así como tomarse un vaso de agua, todo cuesta sacrificio. El Viparita Karani Mudra bien entendido, es una penitencia. Sí, una penitencia muy sagrada, mediante la cual podemos nosotros eliminar mucho karma superior, no karma inferior, común y corriente, sino el karma superior, a ese que pertenece a la ley de la catancia, a esa que hay en otros tribunales, a ese que es al que juzgan los dioses, etc. Pero todo el mundo tiene algo de karma superior y hay que eliminarlo. Luego, al fin y al cabo, completamente eliminado, pues es obvio que se realiza el cambio, de sol por luna, se realiza lo que podríamos llamar el cambio de polaridades. El Viparita Karani Mudra. Es pues, el Viparita Karani Mudra una penitencia. No debemos desdeñar la penitencia, nosotros necesitamos no la penitencia anticuada de la edad de Piscis, sino la nueva penitencia, la de la era de Aquarius. Una penitencia esotérica, científica, mística altamente trascendente y trascendental, que opera cambios magníficos en todos los centros psicofisiológicos de nuestro organismo. Así pues, en la era de Aquarius, no piensen ustedes en la penitencia aquella, absurda, de las gentes anticuadas, sino en la científica. Recuerden ustedes que la autorrealización íntima del ser, solamente es posible a través de trabajos pacientes, o trabajos conscientes, y de padecimientos voluntarios. Bueno, así como existe el Vajroli Mudra corto, suave, el que practican los hombres y mujeres que están casados, un ligero masaje, encima de los órganos sexuales, y acompañado de ejercicios respiratorios, tal como se los he enseñado, también es cierto, y muy cierto, que existe un Viparita Karani Mudra largo, y otro corto. El corto se practica cada vez que uno hace la serie de ritos, pero hay uno largo, que se lo practica exclusivamente a la noche, antes de acostarse. Ese largo, no es fácil, se trata de mantener las piernas en forma vertical durante 3 horas. Es duro, ¿verdad? Puede uno ayudarse con una pared. Se sienta uno cerca de la pared, al puro borde de la pared. Dijéramos contra la pared, y levanta una de sus piernas y sostiene las piernas, ayudado por la pared. Repito, pero sin almohada, nada de almohada, para que la sangre se precipite a la cabeza. Obviamente nadie podría empezar con 3 horas, no, nadie aguantaría tanto. Se empieza la práctica con 1 minuto y se va alargando poco a poco a través del tiempo y de los años, hasta que llegue al fin un día, en que pueda uno practicar 3 horas diarias. Aquel que llegue a practicar 3 horas diarias el Viparita Karani Mudra, pues voy a decirles que conquista la muerte, deviene inmortal, a condición de una absoluta castidad. ¿Verdad que han entendido? Y realiza, claro está, más maravillas y prodigios, pero hay que empezar con 1 minuto diario, lentamente, poco a poco. Eso es claro, mis caros hermanos.
Durante el tiempo que estemos practicando el Viparita Karani Mudra, se hace meditación y oración, suplicando, rogando a la Divina Madre Kundalini que invoque al tercer Logos, que ella lo llame, que ella le pida para que realicemos el cambio y que el sol que está en el nacimiento del ombligo pase al centro del cerebro, a la raíz misma del paladar, a las profundidades donde se encuentra el pedúnculo cerebral, el centro colector de impulsos aferentes. Se suplica también a ella, que le implore al Logos, que le pida que le saque a uno esa luna, que se le arranque del pedúnculo cerebral, y que la pase al nacimiento del ombligo, porque queremos estar iluminados, transformados, con una mente que no nos torture más la existencia, con una mente al servicio del espíritu. ¿Entendido? Después de 6 meses de estar en esta práctica, deben alegrarse un poquito las personas de cierta edad, porque empieza entonces un proceso magnífico. Las canas van desapareciendo, las arrugas también. A través del tiempo y de los años irán desapareciendo, hasta que al fin llega el momento en que ya no hay arrugas ni canas, porque la sangre enriquecida con hormonas va a fortificar el cerebro, a enriquecer todas esas zonas del cuero cabelludo para que las canas desaparezcan. Una sangre rica, hace rico al cabello. También los tejidos gastados que forman las arrugas, se transforman con la creación de nuevas células, porque la sangre fluye hacia todo lo que es la cabeza, la cara, etc. y se convierte en un proceso de rejuvenecimiento. Los que quieran pues rejuvenecerse, que se rejuvenezcan. Aquí tienen las prácticas. De manera que aquí entran en juego dos aspectos. El papel físico puramente de rejuvenecimiento del organismo y el papel psíquico, el cambio de polaridades. Por lo tanto, estos ejercicios sirven para el despertar de la conciencia. Por eso siempre he dicho que nosotros somos eminentemente prácticos, que luchamos por el despertar de la conciencia y que tenemos métodos y medios apropiados, eficientes, para el despertar. Bueno, una vez entendido este asunto del Viparita Karani Mudra, vamos a hacerles demostraciones, voy a explicarles cómo es que se practica el Viparita Karani Mudra, ya de larga duración. Se practica una vez al día, no lo vayan a practicar ustedes 2 veces al día. El corto sí, cada vez que uno practica la serie de los 6 ritos. Toda esta serie de 6 ritos se practica 21 veces al día. Es claro que nadie va a empezar practicando 21 veces al día, porque el cuerpo no está acostumbrado. Algunos empezarán practicando las series de 6 únicamente una vez. Después se puede continuar con 2, a través del tiempo con 3, etc. Pero llegará un día, aunque sea después de varios años, en que ya uno practica 21 veces al día. Es decir, que la serie de 6 ritos se practica 21 veces al día cuando ya se está práctico. Esto es, cuando está muy acostumbrado. En todo esto hay que ir poquito a poquito, con calma, con paciencia, avanzando en la duración y en la intensidad de los ejercicios. Pero el Viparita Karani Mudra largo, solamente una vez lo puedo aconsejar, a tiempo de acostarse, en la noche. Antes de meterse en la cama se practica. Como lo he dicho, se empieza con 1 minuto y se va alargando en el tiempo. Hasta después de varios años puede uno practicarlo las 3 horas mandadas y, eso sí, ya para los verdaderos atletas del esoterismo. Yo voy a hacer aquí la demostración, luego tendrán que hacer lo mismo para que aprendan. Hay que aprender así sobre la marcha. Esto no se aprende con apuntitos y más apuntitos, como están acostumbrados todos. A mí no me gusta enseñar con apuntitos. Voy a hacer el experimento. Empiezo por sentarme, pues, con toda calma. Aquí estoy, sentado sobre la alfombra, sobre el piso. Empiezo por colocarme junto a la barda o pared. El maestro pide al estudiante que vaya narrando lo que él hace. Estudiante. Ahora el maestro va subiendo los pies hacia la pared, colocando la espalda en el suelo, y lo que llamamos la región glútea, contra la pared.
La cintura le queda sobre el suelo y las piernas totalmente verticales. Los brazos y manos paralelos con la espalda. La cabeza está apoyada en el suelo, con la vista hacia arriba, hacia el techo o cielo raso de la casa. Esa es la posición que ocupa el maestro. Continúa hablando el maestro. Bueno, allí ven ustedes una escuadra completa, porque las piernas están contra las bardas, las nalgas están contra la misma pared, y sobre el piso el tronco está todo extendido sobre el suelo. Estoy mirando hacia arriba, hacia el techo. Entonces es una escuadra completa. Así, hay que permanecer 3 horas. Se empieza con 1 minuto, luego, poco a poco, a través de los años, va uno avanzando, hasta que llegue el día en que se llegue a la cumbre de 3 horas. Repito. Quien llegue a semejante altura, puede verdaderamente vencer a la muerte, la conquista, y eso de por sí, ya es una maravilla. ¿Verdad? Por otra parte, y con este ejercicio, y después de algún tiempo, tendrán que desaparecer las canas y las arrugas. Pero lo que a mí me parece más extraordinario, francamente, es lograr ese cambio de las polaridades, Sol-Luna. ¿Verdad? En ese estado, hay que pedirle a la Divina Madre Kundalini, suplicarle que invoque ella misma con sus palabras, al tercer Logos, al Espíritu Santo, puesto que Él es su esposo, y pedirle que Él venga. Suplicarle, para que haga el cambio de polaridades. Sol-Luna. ¿Entendido? Todo pura meditación, pura oración, pura súplica. A cada asana le corresponde ciertamente, miles de súplicas y plegarias a la Divina Madre Kundalini y también al tercer Logos. Se le pide a ella que invoque al tercer Logos, y también se platica con el tercer Logos. Esta cuestión del cambio de polaridades, Sol-Luna, la realicé yo en el continente Lemur, o lemúrico. Recuerdo cuando el tercer Logos me sacó esa estrella de 5 puntas, así tiene la forma ese sol que está en el nacimiento del ombligo, y la pasó al pedúnculo cerebral. Recuerdo también cuando él sacó esa luna pesada, horrible, con ese halo, dijéramos, fatal, grisáceo, plomizo, y la arrancó del pedúnculo cerebral y la puso en el nacimiento del ombligo. Ese cambio de polaridades me transformó totalmente y me convirtió en un hombre solar. Más tarde cometí el error, y eso sí estuvo mal, de haberme dejado caer en la meseta central del Asia. De eso hace 1 millón de años. Claro, ahora estoy ya levantado, estoy de pie, ahora estoy triunfante y victorioso, pero hace millones de años sí recuerdo que cometí el error, y entonces, es claro que aquella luna que estaba en el nacimiento del ombligo volvió a ocupar su puesto en el pedúnculo cerebral, y entonces, aquel sol resplandeciente volvió al nacimiento del ombligo. Vean ustedes, cómo metí la pata. De manera que, si uno se deja caer, pierde el trabajo. Yo les hablo con experiencia, les cuento esa experiencia para que ustedes con esa experiencia actúen. El que se mete en esto no debe dejarse caer jamás. ¿Entendido? Bueno, ahora que ya hablamos un poco de esto, ya que hemos ahondado en explicaciones, quiero decirles algo también, en relación con el Mayurasana. Indudablemente el Mayurasana, así se llama en sánscrito, es practicado por muchas gentes, aquí en México, no solamente por damas y caballeros, sino también en las escuelas pseudoesotéricas. Lo han sacado, indudablemente, del esoterismo antiguo. Nosotros lo hacemos en combinación con la oración, con la meditación, etc., pero estas gentes no saben nada de eso. Van únicamente a lo puramente físico y lo llaman sencillamente, lagartija, y eso es todo. Ustedes ya saben, ya lo expliqué, que se coloca uno en una forma de lagartija, sobre las manos y sobre los pies, y se hacen movimientos de panza, o sea de estómago o de barriga, como dicen ustedes por allá, hacia abajo y hacia arriba.
Indudablemente con ese ejercicio se consigue, mis caros hermanos, eliminar la horrible panza. Es muy feo uno andar con la famosa curva de la felicidad, una barrigota bien grande, que no cabe por ninguna parte. No, los gnósticos debemos tener un cuerpo sano, fuerte, hermoso, bien esbelto, no demasiado gordo, no lleno de grasa. Eso hay que quemarlo, eso no sirve, y con este ejercicio pues, de Mayurasana, de la lagartija, se quema toda esa horrible grasa, y el estómago queda guardando armonía con todo el cuerpo físico. Bueno, ante todo quiero que ustedes no pierdan de vista, la meditación y la oración. Esta no es una simple hatha yoga física, porque la tal hatha yoga física, excluye completamente a la meditación, a la oración, etc. Es de gentes que se dedican a la cuestión puramente material, grosera. Por eso, la pura hatha yoga física, ha sido considerada como magia negra, y esto es claro, que lo deben ustedes entender. Si quieren ustedes, digamos, darle algún nombre a esto, pues sepamos que viene de una lamasería tibetana. En el mundo oriental, en la India, podría encajar muy bien. Algo de esto hay en el Laya Yoga, o en el Kundalini Yoga. En Turquía, lo conocen los derviches danzantes, y para ellos esto es cuestión de los sufis, mahometanos. Pero, en fin, esto es una síntesis de cristianismo, mahometanismo, etc. Pero una síntesis de perfección extraordinaria. Es necesario tener un cuerpo sano, una mente sana y un corazón sencillo. ¿Entendido? Ahora con todas estas prácticas, como ya dije, pueden sanarse, porque están suplicando a la Divina Madre Kundalini, rogando que les sanen determinado órgano, o pidiendo que traiga al tercer logos, para que les sane. Ya eso se los expliqué demasiado y lo que estoy haciendo es repetir. Pasemos ahora a la cuestión del ayuno. Es necesario, siquiera una vez al año, hacer un ayuno científico, con el propósito de limpiar el estómago. Si ustedes quieren una forma de ayuno esotérico y científico exacto, para depurar el organismo, limpiarlo de toda clase de podredumbres, putrefacción y suciedades, háganlo de la siguiente forma. 7 días, óiganlo bien, cada año, una vez al año. Durante el ayuno se comen ajos, pero ajos puros, limpios, sin cocinarlos, así al natural, crudos, y jugo de limón. Los hombres podrán tomar el jugo de limón puro, sin mezclarlo con agua, una vez al día, y el resto pueden mezclar agua con limón. Las mujeres, pues, pura agua con limón, mezcladita, no en limón puro, mezcladita con agua. Ellas usarán menos limón y más agua porque la mujer para el limón es un poco delicada. El cuerpo de la mujer no está hecho para el limón como el del hombre. Cuando mucho, unas gotitas de limón entre el agua y ya, nada más. Tampoco quiero que comiencen ustedes con un ayuno fuerte, no. Por ejemplo, pueden practicar, si quieren ustedes, un ayuno de esta clase, un solo día nada más. Durante el día harán ustedes, sus 3 buenas comidas con puros dientes de ajo, una bebida fuerte de limón al levantarse, y el resto del día sus vasos de agua con limón y dientes de ajo. Tal ayuno, una sola vez, un día nada más. Es claro que el limón y el ajo, van a acabar con todas las putrefacciones que se forman en el intestino, producto de los diversos alimentos. Van a acabar con los parásitos intestinales, que los hay por montones en el estómago y en los intestinos, etc. Van a hacer una limpieza, porque el estómago, es como la raíz de donde se nutre todo el árbol del organismo, y hay que limpiarlo. Empiecen ustedes, pues, con un día de ayuno durante el año, en el año siguiente 2 días con este tipo de ayuno, 3 al siguiente y así cada año, le van aumentando un día hasta llegar hasta 9. Después de 9 años ya pueden ustedes seguir con ayunos de 9 días cada año 9 días, a base de limón y ajos, y yo les garantizo a ustedes que pueden llegar a rejuvenecer el organismo.
Y los que están jóvenes, pueden mantenerse jóvenes, así, durante muchísimos años. La vejez, no es sino desgaste y más desgaste de células orgánicas, o mejor dicho, uno gasta las células, las deteriora miserablemente y no reconstruimos el organismo por ignorancia. Pero teniendo uno sabiduría, puede, perfectamente, estar creando nuevas células y mantenerse joven, y si está viejo recobrar la juventud. No olviden que ustedes pueden escoger 7 días de ayuno, o 9. Ustedes elijan, hasta que lleguen al máximo. Venerable Maestro Samael Aun Weor.